¿Cuál es tu mejor historia sobre lo dejé por completo? Tenía un trabajo de tiempo completo, pero los fines de semana trabajaba a tiempo parcial en el kiosco del centro comercial. Llegué horas antes de que abriéramos para abastecer y limpiar, y terminé a tiempo para leer los nuevos memorandos de la tienda, que salieron esa semana. La tienda, y el centro comercial, aún no habían abierto, así que me senté en el suelo a leer. Guardé la carpeta y estuve lista mucho antes de que abriera el centro comercial. Alguien en otro kiosco me contó a mi jefe de 19 años, porque escuchó que a los empleados no se les permitía sentarse. Me llevó afuera y me dio una conferencia de 15 minutos sobre responsabilidad, y me dijo que estaba teniendo dificultades para decidir entre ponerme en libertad condicional, escribirme y despedirme. Así que le ahorré el problema y lo dejé. Considero que las empresas que obligan a su personal a estar de pie sin justificación son inapropiadas. Por ejemplo, los bancos que exigen a los cajeros estar en pie en las ventanillas no tienen sentido, y las personas en kioscos deberían contar con un taburete. Tal vez los cajeros de supermercados necesiten estar de pie, pero fuera de eso, no encuentro razón para esta práctica. Trabajo en el negocio de restaurantes. Hace unos meses, un nuevo servidor acababa de empezar a funcionar allí y llevaba allí aproximadamente un mes. Generalmente una chica alegre, todos se dieron cuenta de que ella no era la misma de siempre esa noche. Mi manager, David, siempre bromista, le preguntó casualmente, ¿qué te pasa, Cassie? ¿Murió tu padre? David es una persona divertida, pero una vez que se siente cómodo con alguien, su humor puede volverse un poco oscuro. Cassie inmediatamente lloró y salió. Nunca regresó, dejó su sección de 5 mesas sin un servidor. Resulta que a su papá le diagnosticaron algún tipo de cáncer ese día. No es el renuncio. Más interesante. Reacción, pero ella se fue sin decir una palabra. A veces me encuentro utilizando la expresión tu mamá, pero con el paso del tiempo, muchas personas enfrentan la pérdida de sus madres o la tristeza de su ausencia. Esta realidad puede resultar difícil de afrontar, ya que la relación con esos seres queridos cambia drásticamente. Es un recordatorio de lo valioso que es cada momento y la necesidad de apreciar a nuestros seres cercanos mientras estén con nosotros. Trabajó como vendedor por teléfono vendiendo suscripciones a revistas. Durante la tercera semana, hablé por teléfono con una anciana que quería seguir hablando porque yo hablaba como su hijo. Estaba muy triste porque aparentemente nadie vive a su alrededor. Se enojaron porque no intenté venderle más porque era claramente vulnerable. Simplemente salgo. No dije nada. Acabo de salir. A veces, en trabajos como ese, te encuentras con historias que no esperas. Me tocó hablar con una señora mayor que solo quería compañía. Se sentía sola y me hablaba de su vida como si fuera su hijo. Mis jefes me presionaban para vender más, pero no podía. Simplemente salí sin decir nada. A veces, la conexión humana pesa más que el trabajo. Trabajé para Pat's Pizza como repartidor durante aproximadamente 3 semanas. Ser conductor es difícil. Realmente lo disfruté, pero esta experiencia me ensució y nunca más pude volver a mostrar mi cara ante los demás pilotos después de lo que pasó. Entonces, en la parte de instrucciones para el conductor del formulario de pedido, el cliente me pidió que condujera hasta su puerta. Bastante común y no pensé en ello. Me tomó 45 minutos completos llegar allí, lo cual es realmente lejos para un conductor de reparto. No creo que les agradara mucho a los gerentes. Cuando llegué, el camino de entrada se veía un poco extraño, ya que se detenía a unos buenos 20 pies de la casa. Supuse que por eso las instrucciones decían que me detuviera en la puerta principal, porque había llovido bastante el día anterior y lo más probable era que el césped estuviera muy embarrado. Entonces, conduzco mi auto unos 20 pies hacia su césped y estaciono paralelo a su porche y su puerta. Abro la puerta, con cuidado de no hacer ruido con el coche en sus escalones, y procedo a tocar el timbre. Ninguna respuesta. Al darme cuenta de que estaba en la casa equivocada, entré en pánico y volví a subirme al vehículo. Pensamientos corrieron por mi mente como, ¿qué pasa si la gente regresa a casa y me ve en su jardín? Y así sucesivamente. Puse la palanca de cambios en reversa y apreté el acelerador, pero no lo hice. No te muevas. En lugar de salir corriendo de allí, bajé a la hierba fangosa y convertí mi auto en su nuevo ordenamiento de césped. Tuve que llamar a AA para que me remolcaran. Por suerte, los dueños nunca aparecieron. No hace falta decir que nunca hice esa entrega. En lugar de eso, comí su comida e hice algunas obras de jardinería destructivas para que los propietarios las limpiaran. Dr. Dejé mi trabajo como repartidor de pizzas después de destruir la propiedad de alguien. El día anterior, hubo una lluvia intensa, lo que probablemente dejó el césped muy embarrado.
Entonces, decidí avanzar mi vehículo unos 6 metros hacia su jardín. Conducir puede ser complicado a veces. Es un desafío que muchos enfrentan en diferentes profesiones. Un verano, pasé 4 días en la escuela secundaria trabajando para esta chica universitaria. Se estaba especializando en negocios y aparentemente una de sus asignaciones era iniciar un negocio, lo cual hizo, pintura exterior. Tenía mucha experiencia pintando casas y era bueno con las escaleras y la paga era justa, así que dije, ¿qué carajo? Pasé los primeros 2 días repartiendo miles de folletos y luego comencé a pintar. Yo tenía como 16 años en ese momento y era la persona de mayor edad que trabajaba para ella por 2 años. Entonces estaba subido a una escalera de 40 pies y un niño decide que es una buena idea mover su escalera extendida de 40 pies de un lado a otro sin bajarla. Todo sucedió en cámara lenta cuando perdió el control y lo envió hacia mí. Dejé caer mi cubo de pintura y me agarré a un pequeño conducto eléctrico que subía por el costado de la casa y, de alguna manera logré levantar su escalera y enviarla sobre mí estrellándome contra el suelo. Sucedió muy rápidamente. Se agachó, el niño ni siquiera se disculpó. Conduje a casa y llamé a la señora exigiendo mi dinero y que renunciara. No sé si se lo decís a alguien, pero eso que pasó parece una locura. Te subís a una escalera y un pibe se pone a mover otra, es un riesgo. Es raro que no haya pedido disculpas después de causar tanto lío. Al final, está bien que hiciste lo que tenías que hacer y que buscaste parar eso. A veces hay que poner límites y cuidar tu seguridad. Sé que llego tarde a la fiesta, pero siento que me estoy acercando a ese punto en mi trabajo. Cuando escuchas a tu jefe alardear de que ha ganado $100.000 más en lo que va del año que el año pasado, y estás luchando por lograrlo mes a mes, te afecta un poco. A veces, en el trabajo te das cuenta de la desigualdad. Mi amigo pasó por algo similar. Escuchó a su jefe hablar de sus grandes bonificaciones, mientras él apenas podía cubrir sus gastos. Se siente frustrante, sobre todo cuando trabajas duro y ves que otros la tienen fácil. Al final, solo le queda seguir adelante y esperar que las cosas mejoren. Estaba trabajando en una tienda de ropa cuando mi nuevo jefe, de una semana, me hace un berrinche públicamente por sentarme en el trabajo cuando en realidad estaba inclinado hacia una mesa de exhibición mientras doblaba ropa y hablaba con un cliente. No quería discutir con ella con los clientes en la tienda, así que la ignoré por completo durante 15 a 20 minutos hasta que estuvimos solos en la tienda. Cuando la enfrenté y le dije que gritarme delante de los clientes no estaba bien, ella siguió diciéndome que no le enseñara cómo hacer su trabajo, etc. Mientras ella hablaba conmigo, caminé tranquilamente detrás del mostrador para coger mi chaqueta. Le dije buena suerte con sus responsabilidades de personal y salí de la tienda. 2 meses después descubrí que todos mis antiguos colegas habían renunciado. A veces, las cosas se ponen tensas en el trabajo. Recuerdo a un amigo que tuvo un jefe nuevo igual de complicado. Un día lo reprendieron frente a un cliente por un malentendido. En lugar de discutir, decidió ignorarlo hasta que quedaron solos. Al final, se fue del trabajo y se enteró que todos sus compañeros también se marcharon. A veces, la gestión de personal dice mucho sobre un lugar. Una vez estuve trabajando en una pizzería como repartidor. Para la semana siguiente tuvimos nuestros turnos el domingo por la tarde. Por la noche, un amigo me informó que quería celebrar su cumpleaños el próximo sábado, cuando yo ya tenía mi turno. Tenía turnos los martes y jueves, así que el martes pregunté si podía cambiar el turno del sábado, pero se negaron. El jueves de mi turno entregué en una esquina oscura con pequeños escalones frente a las casas y al pisar una sin mirar. Estaba oscuro, me torcí el pie y me dolió mucho, pero seguí con mi turno. Al día siguiente todavía me dolía, así que fui al médico, quien me puso una férula y estuve enfermo durante más de una semana. Del doctor fui a la pizzería a decirles y solo me dijeron con tono sarcástico, seguro que estás enfermo. Solo quieres ir a la fiesta. Estaba enojado por esta desconfianza, así que renuncié en el acto y simplemente me fui. Esto fue hace exactamente un año. Una vez trabajé en una pizzería como repartidor. Una semana, me informaron que mis turnos serían los domingos. Un amigo me dijo que celebraría su cumpleaños el sábado, que ya tenía ocupado. Pedí cambiar el turno, pero no me dejaron. Un jueves, me torcí el pie en una entrega y seguí trabajando. Al día siguiente fui al médico, me dieron una férula y me enfermaron por una semana. Al decirle eso a mi jefe, solo se burlaron, así que renuncié. Clase de oratoria durante mi primer, o segundo, ahora todo está un poco confuso, año de universidad. Teníamos un proyecto grupal en el que teníamos que investigar, hacer un esquema y un borrador final, y realizar un discurso de 20 minutos donde el profesor elegiría los grupos.
Me pusieron en el grupo A y todos en mi grupo terminaron holgazaneando o simplemente no asistieron a las reuniones para trabajar en el proyecto. Un chico simplemente no respondía a mis mensajes de texto, otro chico siempre tenía que trabajar, una chica tenía problemas con el auto y la otra chica apareció tal vez una o dos veces pero terminó sin responder más a los mensajes de texto / llamadas cuando tuvo que trabajar en el proyecto. Terminé trabajando noches completas durante aproximadamente una semana seguida y terminando el 83% del proyecto y se lo envié a mi profesora diciéndole que literalmente nadie excepto yo trabajó en el proyecto y que con la cantidad de trabajo requerido era casi imposible hacerlo todo por mi cuenta. Ella me dijo que no era su problema, y que recibiría una calificación reprobatoria por el discurso por estar incompleto. Después de eso, dije al diablo con esto, empaqué mis cosas y me fui en medio de la clase y las dejé caer poco después. Terminé tomándolo nuevamente en el verano con otro profesor donde solo veíamos TED Talks todos los días y solo tuvimos que dar 3 discursos cortos por nuestra cuenta. Esto me recuerda a un compañero que tuvo un problema similar en una clase de oratoria. Formó parte de un grupo donde nadie colaboraba. Él trabajó toda la noche para terminar el proyecto, y aún así, la profesora no le dio ninguna consideración. Al final, se frustró y dejó la clase. Luego la volvió a tomar en verano, donde las cosas fueron mucho más fáciles. A veces, es mejor cambiar de estrategia. Versión corta de una configuración de 2 años en un escenario de renuncio, administré un gran almacén. Vi al gran jefe robando montones de productos electrónicos. Ninguna parte de bueno es que me vio viéndolo. Me despidieron 2 semanas después por acusaciones falsas de incumplimiento, cada revisión en 8 años fue superior al 95%. Obtuve un enorme paquete de indemnización que fue decidido por la sede central, elegible para ser recontratado. Comenzó un negocio, lo hizo durante 2 años y lo vendió. Se mudó 1000 millas y me volvieron a contratar. Desde que me despidieron por supuesto incumplimiento, demostré que podía hacer literalmente todos los trabajos del lugar, CS, cobranzas, todos los trabajos de almacén, incluso las entrañas del mundo de la informática, eran viejos amigos allí. Podía ser el sustituto de los gerentes. Prueba el punto. Trabajé duro y mi cerebro 360 grados. 90 días después, mi jefe idiota a 1,000 millas de distancia fue despedido, por incumplimiento. Cuando mi buen gerente me contó, entre risas, lo que le pasó a mi antiguo, y a su gran jefe, luego dijo, ¿entonces supongo que renunciarás hoy? Le dije que mi trabajo allí había terminado. Mi próxima carrera pagó 3 veces mi mejor año en gestión. Es una historia interesante de cómo canjeaste una mala situación por algo positivo. Te vieron haciendo lo correcto, aunque te despidieron en el proceso. La vida tiene formas raras de poner a las personas en su lugar. Volver a la empresa y demostrar tu valía fue un movimiento inteligente. Al final, encontraste algo que te pagaba mucho mejor. A veces, las mejores oportunidades vienen de situaciones complicadas. Esto sucedió justo antes de que me contrataran en una planta embotelladora de refrescos. El trabajador se cansó de las mezquinas payasadas del jefe. Un día, el jefe le dijo al trabajador que moviera su camioneta personal porque estaba en el camino de un camión de reparto. El trabajador consiguió un montacargas y lo usó para mover la camioneta, en lugar de simplemente tomar las llaves y conducirla a un nuevo lugar. Me acuerdo de una vez que un amigo en su trabajo se hartó de las tonterías del jefe. Le pidió que moviera su camioneta y él, en lugar de encontrar las llaves, usó una carretilla elevadora para desplazarla. Fue un acto de rebeldía que lo dejó a todos riéndose, aunque después tuvo que lidiar con las consecuencias. A veces, la frustración nos lleva a hacer cosas inesperadas. Le pedí un trabajo a un tipo raro, pero pensé que funcionaría. Necesitaba trabajo durante el invierno. El tipo era tan terco como todos los demás, y cuando intentaba hacer cambios, él volvía a cambiarlo. No ganaba lo suficiente para vivir y me pagaban un salario ilegalmente, por lo que me hizo trabajar 55 horas a la semana sin horas extras. Acepté otro trabajo y ajusté mis horas a 40 horas por semana. Intentó decirme que tenía que dejar el otro trabajo. Procedí a señalar todos sus defectos, eres una mierda en la administración y este lugar es asqueroso, vergonzoso, fueron solo un par de descriptores utilizados. Me sentí bien, pero ahora no tengo trabajo para el invierno. A veces, la gente se deja llevar por un trabajo que no vale la pena. Conocí a alguien que pasó por una situación similar. Trabajó para un jefe complicado, sin reconocimiento ni salario justo. Cuando finalmente se hartó y lo encaró, se sintió liberado, pero se quedó sin trabajo justo cuando más lo necesitaba. A veces, hacer lo correcto significa tomar riesgos. Pero el invierno puede ser duro sin ingresos.
En una empresa contratamos a un administrador de correo electrónico que lamentablemente estaba fuera de su alcance. Un día se fue por el día, dejando su teléfono celular, tarjeta de acceso y todo lo demás que la empresa le proporcionó en su cubo y nunca regresó. Eso me recuerda a un compañero de trabajo que dejó su escritorio lleno de cosas y se fue un día sin avisar. Nadie supo qué pasó. Al final, la empresa tuvo que limpiar su espacio y revocar su acceso. Fue raro porque no había señales de que estuviera insatisfecho. A veces las personas simplemente deciden irse sin previo aviso. No lo entendí del todo. Bueno, decidí dejar mi trabajo cuando llegué al punto en el que prácticamente estaba rezando para sufrir una lesión grave de camino al trabajo y no tener que ir. Dejé 3 meses después. Lástima que los sentimientos no desaparecieron. A veces el trabajo puede volverse tan pesado que uno solo quiere que algo suceda para no ir. Me recuerda a un amigo que llegó a un punto similar. Decidió dejar su empleo después de meses de ansiedad. Aunque pensó que iba a sentirse mejor, en realidad todavía tenía que lidiar con esos sentimientos. No es fácil dejar atrás lo que te consume. Fui a ver al jefe al final de mi turno y le dije, sé que cuando me vaya de aquí encontraré otro trabajo de mierda, pero ya no puedo hacer este trabajo de mierda. Salí de allí sintiendo que podía hacer volteretas. Trabajaba como subgerente de cocina en un bar deportivo de mierda. A veces uno se da cuenta de que hace falta un cambio. Un amigo pasó por algo similar. Se sentía atrapado en un trabajo que no le gustaba y decidió renunciar. Al salir de la oficina, me dijo que parecía que le habían quitado un peso de encima. Ahora está en algo que realmente le gusta y parece más feliz. A veces, dejar algo malo abre la puerta a algo mejor. Estaba trabajando en una tienda de comestibles. Pagaba muy bien, 13 por hora para una tienda de comestibles, pero nunca tuve un día libre. Trabajaba 12 horas al día 5 días a la semana y luego trabajaba 2 turnos de 8 horas el fin de semana. Llamé un día porque estaba legítimamente enfermo. Si hubiera venido a trabajar me habría cagado. El jefe me dijo que viniera o me despedirían. Pasé mi día de enfermedad solicitando nuevos trabajos. Eso suena duro. Trabajar tantas horas sin días libres es agotador. Llamar enfermo y que te amenacen con el despido no es justo. A veces, esas situaciones te empujan a buscar mejores oportunidades. No es fácil, pero puede ser un cambio necesario. Al menos ahora estás en el camino de encontrar algo mejor. No es una historia súper sorprendente, pero mi primer trabajo fue en el comercio minorista. Trabajando en unos grandes almacenes. Naturalmente, tienen un periodo de restricción con respecto a las vacaciones y, naturalmente, quería tomarme un permiso y visitar a mi familia en Navidad. Sabiendo que la gerencia poco a poco se estaba yendo a la mierda y que no necesitaba trabajar tanto como ellos pensaban, entré a su oficina un día de octubre con 2 hojas de papel y dije, entonces, en mi mano derecha hay una solicitud de empleo. Salgo en diciembre, y en mi mano izquierda está mi aviso de 2 semanas, ¿cuál te gustaría? No es una historia sorprendente, pero fue bastante zalamera para un chico de 16 años. No es una historia increíble, pero mi primer trabajo fue en una tienda. Tenía que pedir vacaciones para Navidad, y sabía que la gerencia no estaba bien. Un día, entré a su oficina con 2 papeles, uno era mi solicitud de vacaciones y el otro mi renuncia. Les dije que eligieran. No fue nada espectacular, pero para tener 16 años, fue un momento con actitud. Estaba desespiando maíz cuando tenía 16 años. Debería haber tenido un trabajo de verdad, pero solo quería trabajar por un día y ganar unos cuantos dólares. Hacia el final del día ya estaba harto de esta mierda. Nuestro jefe acababa de darnos un gran discurso sobre cómo tirar las borlas era una cuestión de seguridad y no sería tolerado en absoluto. Estuve en el campo unos 2 minutos e hice todo lo posible para lanzar uno al espacio. Me despidieron incluso antes de que cayera al suelo. A los 16, trabajé en cosechar maíz solo por un día. Quería ganar algo de dinero rápido. Al final del día, ya estaba cansado. Nuestro jefe nos dijo que lanzar las espigas era un problema de seguridad. Pero en vez de seguir la regla, traté de lanzar una. Me despidieron antes de que cayera al suelo. Conceptos de trabajo y reglas a veces no tienen sentido. Una vez fui a visitar a mi papá a otro estado por unas semanas. Me gustó así que decidí quedarme, pero necesitaba encontrar un trabajo. El primer día que mi papá se entera de que planeo quedarme, regresa a casa después de cortarse el pelo y me dice que me encontró un trabajo en el salón donde estaba.
No soy del tipo de chica de peluquería y la gente de peluquería generalmente no es mi tipo de gente. Sin embargo, necesito un trabajo. ¿Quién soy yo para ser exigente? Así que voy a la peluquería y me contratan en el acto para empezar al día siguiente. Fue absolutamente horrible. No sabía que existía ese nivel de superficialidad. Lo peor es que el salón estaba justo al lado de un Walmart. Literalmente, todas las demás personas que pasaban por la ventana de cristal del salón eran interrumpidas por el personal, cosas realmente malas / crueles como, cariño, tienes dos opciones, girar a la derecha por esta puerta o entrar a Walmart y comprar un arma para suicidarte. Su remolque con, etc. Las personas de las que se hablaba no podían escuchar los comentarios, pero todos en el salón sí podían, incluidos los clientes, y se reían y se turnaban para tratar de insultar a las personas. Cuando salí a almorzar, llamé inmediatamente a un amigo y le dije que todo era mucho peor de lo que esperaba. No regresé del almuerzo, esencialmente renuncié. En lugar de eso, conduje hasta su casa y le dije que le pagaría para que fuera allí y se cortara el pelo un par de horas más tarde, mientras yo me sentaba a leer revistas después de no volver a aparecer después del almuerzo con un carajo de mierda. Hicimos precisamente eso. No tenían a nadie que trabajara en la caja registradora o contestara el teléfono y todos tenían que compatibilizar eso con sus tareas normales. Cada vez que levantaba la vista, uno de ellos me miraba e inmediatamente apartaba la vista. Fue asombroso. Eso suena a una experiencia bastante intensa. Trabajar en un lugar donde la gente hace comentarios crueles puede ser agotador y desalentador. Es más fácil renunciar que lidiar con esa negatividad, así que hacer lo que hiciste tiene sentido. Ver la reacción de tus excompañeros mientras tu amigo se cortaba el cabello debió ser liberador. A veces, alejarse de un ambiente tóxico es la mejor decisión. He sido técnico de sonido por un tiempo y uno de mis primeros conciertos en Nueva York fue en un teatro puertorriqueño, donde el técnico principal era un tipo micromanager, con muy poco conocimiento de sonido. Una mañana, puse los labs, el CD de música listo y listo, mi mano en el atenuador. El jefe principal está en el escenario y dice, ok, familia. ¿Listo para comenzar? El técnico procede a abrir la bandeja del CD, para asegurarse. La cosa se retrasa porque el reproductor tarda un poco. ¿El jefe principal me está mirando como si fuera WTF? Simplemente me levanté y me fui, diciendo, si no puedes confiar en mí, entonces no tengo lugar aquí. Estamos en buenos términos ahora y no quemé el puente. No sé si te ha pasado, pero he tenido momentos así. Una vez, trabajé en un proyecto donde el jefe no confiaba en mis decisiones. Era incómodo y creo que lo peor era la tensión. Al final, decidí hablar y le dije que si no podía contar conmigo, mejor no seguir. Sorprendentemente, eso ayudó a aclarar las cosas y aprendimos a comunicarnos mejor. A veces hay que ser directo. El primer día de telemercadeo vendiendo cuidado del césped, llamé y pregunté por un hombre, y su esposa me dijo que había muerto el día anterior. Le di el pésame y colgué. Recibí un sermón por no intentar venderle. Las ventas están jodidas. La verdad es que a veces la vida te lanza situaciones raras. Recuerdo cuando un amigo empezó a trabajar en ventas y tuvo un día similar. Llamó a alguien y le dijeron que el dueño había fallecido. Al final, le regañaron por no seguir intentando vender. Las ventas pueden ser frías y deshumanizadas, pero son solo números en la mayoría de los casos. ¿Un chico de 19 años sermoneándote sobre responsabilidad? No me malinterpretes, yo también tengo 19 años, pero no tengo la autoridad ni la falta de respeto para hablarle a alguien mayor que yo sobre la falta de responsabilidad. Editar, ustedes están sacando esto de contexto. Los jóvenes de 19 años no son irresponsables, hablo de esta situación en particular. Si un chico de 19 años, como yo, me diera un sermón sobre la responsabilidad de algo como esto, no le daría la oportunidad de terminarlo antes de irme. ¿De qué estás hablando? Tengo 19 años y he colaborado con varias personas mayores que carecen de responsabilidad, entre otras cosas. La edad no es solo un número, pero eso no implica que cada persona de 40 años sea superior a cada uno de 19. Porque escucharon que a los empleados no se les permitía sentarse. Esto es lo que realmente hay que abordar aquí. Eso es ridículo. ¿Un empleado tiene que permanecer en un lugar durante 7,5 horas al día? Eso es horrible para tu espalda. Esto debería estar, y probablemente está, interrumpido por un descanso para el almuerzo. Según las circunstancias, es posible que haya 1 o 2 recesos de 10 minutos. Como compañero de Alaska, siento eso.
Creo que estoy a punto de ser expulsado de mis abuelos, y aunque tengo algunos amigos no puedo quedarme en sus casas por más de un día, eso no está bien. Aunque se acerca el invierno, tengo algo de dinero en efectivo, un auto, así que supongo que lo lograré, pero ojalá las cosas no fueran así, de verdad que lo deseo. Es una situación complicada. Pasar por tiempos difíciles con la familia nunca es fácil. Tener amigos es bueno, pero a veces no es suficiente. El invierno puede ser duro en Alaska, así que es bueno que tengas un plan y un coche. Espero que consigas un lugar estable pronto. Siempre hay soluciones, aunque a veces parecen lejanas. Un día estaba a punto de ir al supermercado y vi una de esas carteras de restaurante tirada en el suelo y algo sobresaliendo de ella. ¡Mierda! Tiene cientos de dólares. No hay ningún nombre en la carpeta, pero había un cheque de pago de unos $20 de un restaurante de la misma calle. Lo traje y se lo di a la anfitriona. Espero que se lo hayan devuelto todo. Debería haber preguntado por el gerente o algo así. Menos mal que dejó su cheque de pago ahí. De lo contrario, probablemente lo habría conservado. No habría habido manera de identificar a quién pertenecía. No sé si fueron todas sus propinas de la noche o si no cobró el dinero de las facturas o qué. Un día estaba a punto de entrar a la tienda y vi una de esas carpetas en el suelo. Había algo saliendo de ella. Era un montón de dinero en efectivo. No había un nombre, solo un cheque de $20 de un restaurante cercano. Decidí devolverlo a la anfitriona. Espero que le hayan devuelto todo. Si no hubiera sido por el cheque, probablemente lo hubiera guardado. Al menos pudo ser identificable. Una vez estaba comprando en una frutería con ropa informal de oficina que no se parecía en nada a un uniforme y alguien me preguntó dónde estaban los plátanos. No estoy seguro, pero creo que vi algunos en la esquina de allí. Bueno, ¿no crees que es algo que debería saber? No. Solo estoy aquí para comprar algunas bebidas. ¿No trabajas aquí? No. No lo hago. Entonces, ¿qué carajo estás haciendo respondiendo mis preguntas? Y con eso, se da vuelta y comienza a caminar hacia la siguiente persona más cercana. Cuando me giro para comprar mis cosas y salgo de la tienda, puedo distinguir las palabras, entonces, ¿dónde encuentro plátanos por aquí? Estaban exactamente donde señalé. A veces las cosas pasan así. Estaba en una tienda y alguien me pregunta sobre los plátanos. Simplemente le di una dirección, no sé, tal vez pensó que era un empleado. La reacción de la persona fue un poco intensa por nada. Al final, sus plátanos estaban justo donde le dije. Me hizo reír un poco al salir, porque a veces la gente se toma las cosas muy en serio. Lo siento, pero debido al nombre de tu cuenta, me imaginé a Chewbacca blandiendo una enorme lata de cola sobre su cabeza mientras salía furioso con Rarry y eso hizo que todo fuera involuntariamente hilarante. Eso es gracioso. La imagen de Chewbacca con una lata gigante de cola es un buen toque. Me recuerda a cuando un amigo se disfrazó de él en una fiesta. Empezó a correr por la sala gritando, pero solo tenía un vaso de papel. Fue tan raro que todos nos reímos. A veces, las cosas más simples son las que se quedan en la memoria. No se necesita mucho para hacer reír a la gente. Había llovido bastante fuerte el día anterior, y lo más probable es que el césped estuviera muy embarrado, entonces, conduje mi auto unos 20 pies hacia su césped. Ser conductor es difícil. Bendito sea tu corazón. Muchos trabajos te resultarán difíciles. Entiendo lo que dices. A veces, las cosas se complican sin querer. Recuerdo que una vez traté de aparcar en un césped mojado y terminé atascado. Fue un lío. Siempre piensas que puedes hacerlo bien, pero hay situaciones que solo te sorprenden. A veces tienes que aprender por las malas. Lo siento por ti. También tengo depresión y ansiedad. Siempre me pregunto, ¿cómo diablos es posible que tantos profesionales de la salud mental no sepan nada sobre salud mental y no actúen profesionalmente? Estoy muy feliz de tener el terapeuta que tengo ahora, pero fue un camino muy difícil llegar hasta aquí. Mi psicólogo actual menciona con frecuencia que muchos psiquiatras eligen esta profesión debido a sus propias dificultades personales o porque tienen un toque peculiar en su manera de pensar. Suena como mi trabajo universitario. Yo era uno de sus mejores trabajadores, así que se deshicieron de mis compañeros de trabajo y me pidieron que hiciera el trabajo de otras 3 personas, además del mío. Al final acabó con un pie torcido y 2 hernias. Debería haberlo dejado mientras estaba sano. Eso me suena.
Una vez en un trabajo tenía que hacer el trabajo de todos porque era el mejor. Al final, empecé a sentirme mal y me pasó lo mismo. Moraleja, a veces vale más cuidar de uno mismo que seguir tragando. ¿Cómo encuentras la búsqueda de empleo ahora? En Nueva Zelanda, cada vez que alguien acude al tribunal laboral, el caso siempre aparece en el periódico local o nacional, por lo que si alguien buscara su nombre en Google, instantáneamente aparecería como alguien que podría llevar a su empresa a los tribunales y sería un riesgo. Contratar. Siempre me ha preocupado esto y agradezco no haberlo hecho cuando tuve que dejar un trabajo hace unos años. Los tribunales son muy comunes en esta región, así que rara vez se informa sobre ellos a menos que haya algo realmente intrigante o escandaloso. Sin embargo, en mi caso, no había nada que ocultar y la legislación estaba a mi favor. Decidí tomarme un descanso en el trabajo durante aproximadamente 6 meses para lograr una catarsis y resolver algunos asuntos personales, después de lo cual regresé al ámbito laboral sin inconvenientes. Es que hasta ese momento tenía muy buenos antecedentes en ventas. Mi lema siempre fue el primer no, nunca es un no, siempre es un tal vez y un tal vez siempre es un sí. Fui despiadado. Esa llamada cambió toda mi perspectiva. Solo trabajé en ventas una vez después de eso, y también lo dejé, aunque de manera menos dramática, acababa de perder esa racha despiadada y me alegro por ello. Totalmente liberador. Buena suerte para el futuro. A veces, una experiencia te hace replantearte las cosas. Tenía un buen récord en ventas, siempre creyendo que un no era solo un quizás. Pero después de esa llamada, mi perspectiva cambió. Ya no podía ser tan agresivo. Salí de ventas y, aunque fue diferente, me sentí libre. Aprendí que no siempre hay que forzar las cosas. A veces es mejor dejarlo ir y ver qué pasa. Trabajaba en una cafetería donde no nos sentamos en absoluto, ni siquiera en la caja registradora. Mi compañera de trabajo muy embarazada recibió una nota del médico que decía que podía tener un taburete para sentarse mientras trabajaba en la caja registradora. Los gerentes se enojaron mucho y se negaron a darle un taburete, diciendo que era una excusa para que ella fuera vaga y se saltara otras tareas. Consiguió defecar más tarde esa semana. El lugar donde trabaja la pareja de un amigo intentó reducir sus horas y asignarle turnos poco convenientes durante su embarazo. Una llamada a la sede central aclaró la situación una vez que se informó a todos sobre las leyes federales. Trabajé en un parque de diversiones /diagonal parque acuático como salvavidas, y a menos que estuviéramos de pie y esa posición tuviera una silla, teníamos que pararnos, pero no entiendo por qué no hicimos más posiciones de pie sentados. Hace que estar sentado allí durante una hora sea mucho mejor. Pasa que trabajé en un parque de diversiones como salvavidas. La mayoría del tiempo teníamos que estar de pie, y aunque en el salvavidas teníamos una silla, no entendía por qué no hacían más posiciones sentadas. Estar parado por una hora era incómodo, y si te pones a pensar, relajarte un poco no estaría mal. Solo un poco de sentido común habría ayudado. En mi trabajo de salario mínimo en la escuela secundaria, encontré un punto ciego donde podía agacharme en la puerta entre la panadería y el mostrador trasero donde hacía sándwiches. Podía sentarme fuera de la vista de mi jefa desde donde ella estaba sentada en la oficina trasera mirando las transmisiones de seguridad y YouTube, y podía ver la esquina superior de la puerta principal para saber cuándo entraba alguien. Ahí espera. Una vez asusté muchísimo a un cliente cuando salí de detrás del mostrador. Eps. Recuerdo cuando trabajaba en un lugar similar. Había un rincón donde podía esconderme y ver todo sin ser visto. Una vez, mientras esperaba, asusté a un cliente cuando salí de la nada. Su cara fue increíble. No sé por qué lo hice, pero la adrenalina fue divertida. Al final, solo era un trabajo aburrido, pero esos momentos lo hacían un poco más interesante. ¿De qué diablos estás hablando? Tengo 19 años y he trabajado con varias personas, mayores, que carecen de responsabilidad, entre otras cosas. La edad no es solo un número, pero eso no significa que cada persona de 40 años sea mejor que cada persona de 19 años. No me malinterpretes, hay personas mayores que demuestran ser muy irresponsables. Sin embargo, resulta absurdo que alguien de 19 años se tome la libertad de aconsejar a otro sobre la responsabilidad, simplemente por haber decidido sentarse a leer algo antes de que abriera el centro comercial. Es una situación que no tiene sentido. Sucede que te cobran por cosas como la capacitación y efectivamente lo pagas en un par de años. Solicité uno que resultó tener una tarifa de libra 20000.
Salí de allí a toda prisa e ignoré cualquier llamada de seguimiento. Eso se denomina estafa y es muy probable que existan regulaciones que prohíban cobrar por bienes intangibles necesarios para un empleo. Si no las hay, definitivamente deberían implementarse. Acabo de empezar un trabajo que conseguí a través de un reclutador. La empresa le pagó al reclutador el 25% de mi salario anual como tarifa de búsqueda. Tuve que firmar un contrato de 6 meses por el que permaneceré en el trabajo. Si renuncio antes de tiempo le debo a la empresa un porcentaje de esa tarifa. Es interesante cómo funciona eso de las comisiones. A veces parece que todo se reduce a un contrato y cifras, pero es parte del juego. Si uno decide dejar el trabajo antes de tiempo, se puede complicar la cosa. Por lo menos tendrás un tiempo asegurado para ver si es lo que quieres. Espero que todo vaya bien y que encuentres la experiencia positiva. Cuando trabajas para un cazatalentos, firmas un contrato que dice que aceptas proporcionarle X cantidad de horas de trabajo. Si renuncias en algún momento, la empresa sigue pagando esas horas, por lo que te hacen responsable de ellas en el contrato. Es una forma de mierda de hacer negocios, pero muchos cazatalentos lo hacen. De hecho, no conozco ninguno que no lo hiciera en aquel entonces. Es un tema complicado. Conozco a alguien que firmó uno de esos contratos y no le gustó nada. Pasó un tiempo y decidió dejar la empresa, pero quedó atrapado con esas horas. Al final, tuvo que renegociar todo. Es raro que en el mundo laboral se manejen así las cosas, a veces parece que solo buscan apretar a la gente. Cosas como esta es la razón por la que mis compañeros de trabajo senior me dijeron que, al entregar las billeteras perdidas, tomara el dinero y dejara un cheque o una nota indicando a los propietarios cómo comunicarse con usted. También dijeron que, en el caso de los teléfonos móviles perdidos, se debía llamar a los padres de la persona y avisarles que se los iba a entregar a seguridad, y luego informar a seguridad que el propietario sabía que los tenía. De lo contrario, se perdería. Situaciones como esta son la razón por la cual colegas con más experiencia sugirieron que, al entregar billeteras perdidas, se tome el dinero y se deje una nota o un cheque indicando cómo contactar. Aunque la idea suena atractiva, también podría llevar a complicaciones inesperadas. No está mal. Es un trabajo complicado, pero solo es realmente peligroso si dejas de prestar atención o haces algo estúpido. Estoy planeando intentar mudarme a otra parte de la planta pronto, en parte para alejarme de los peligros para la salud que no se pueden evitar y en parte porque comenzaron un turno que me permitirá regresar a la escuela si puedo asistir. Hacen hincapié en la seguridad por encima de la productividad, pero la mayoría de las cosas que le perjudicarán gravemente se pueden evitar fácilmente. Suena como un trabajo complicado, pero es bueno que prioricen la seguridad. Cambiarse a otra parte del lugar parece una buena idea, sobre todo si te ayuda a volver a la escuela. A veces, la rutina puede ser riesgosa, pero hay que estar atentos y hacer lo que hay que hacer. Es positivo que encuentres un camino para tus estudios también. Si les decimos a los gerentes que no llamen a nuestra puerta, aparecen 2 guardias de seguridad en un coche patrulla. Tenga en cuenta que este no es un empleado, no llamó o no se presentó. Esto es si llama para reportarse enfermo y tiene una razón válida. Eso suena bastante incómodo. Imagina que estás en casa con una buena razón y llegan 2 guardias de seguridad solo porque llamaste. No es como si todos disfrutaran de estar enfermos. Me hace pensar en cómo a veces las empresas reaccionan de manera exagerada a cosas que deberían ser normales. Al final, solo se busca cuidar la salud, no causar problemas. Esos sitios web pasaron por pruebas de desarrollo, pruebas de probadores dedicados, externos, pruebas de aceptación y estuvieron activos durante meses. Mi nombre estaba en una metaetiqueta y en comentarios HTML. Estaba bien con eso. Incluso si jodiera el código. Estaría bien con él. Soy responsable de ello, emoticono cara guiñando. La mayoría /diagonal todos los equipos de desarrollo hoy en día usan control de versiones. Como idiota. Donde puede realizar un seguimiento de cada cambio y quién realizó ese cambio. Si algo se rompe, sabrás quién la cagó. Eso no es un problema, es solo un aprendizaje. Me acuerdo de una vez en el trabajo. Estábamos lanzando un proyecto después de muchas pruebas y ajustes. Había mucha presión, pero al final, todo salió bien. Éramos un buen equipo, siempre aprendiendo de nuestros errores. Cada cambio estaba documentado, así que si algo fallaba, sabíamos a quién preguntar. La responsabilidad siempre fue compartida, y creo que eso ayudó a que todos nos sintiéramos bien con lo que hacíamos.
Conozco a un par de personas que tienen trabajos similares y duros y para ambos el salario termina siendo una locura, por lo que pueden darse el lujo de hacer cosas como tomarse unas vacaciones de 3 meses. Es de suponer que los beneficios allí pueden ser igualmente grandes, pero por lo que parece, los otros chicos acaban de tener el síndrome de Estocolmo. Es interesante escuchar sobre estos trabajos duros. A veces, la gente se queda atrapada en rutinas que odian, pero la paga puede ser buena. Conozco a alguien que también se fue de vacaciones largas después de un trabajo intenso. Es como si el sufrimiento valiera la pena. Aunque hay un punto en el que te preguntas si realmente vale tanto la pena aguantar. A veces, es mejor buscar un equilibrio. Aquí los tribunales cuestan 2 centavos, por lo que realmente no se informa sobre ellos a menos que haya algo particularmente interesante o lascivo en ellos. Incluso si ese fuera el caso, no tenía nada que ocultar y la ley estaba de mi lado. Me tomé un descanso del trabajo durante aproximadamente 6 meses con fines de catarsis y para lidiar con algunos problemas personales y luego comencé a trabajar en un nuevo trabajo, sin problema. A veces es necesario apartarse del trabajo para cuidar de uno mismo. Tuve un amigo que hizo algo similar. Se tomó un tiempo para reflexionar y resolver sus problemas personales. Al final, regresó al trabajo con una nueva perspectiva y encontró un empleo que realmente le gustaba. A veces, esos descansos son lo que se necesita para recargar energías. Puedes trabajar en ciertos trabajos a los 14 años en mi estado, pero estoy bastante seguro de que ella estaba haciendo cosas ilegales. Ella no era brillante. En los 4 días que trabajé allí, casi arruinó 2 vehículos, estrelló uno contra un poste y puso diésel en el otro. Conocí a alguien así en mi primer trabajo. Tenía 14 años y parecía que no tenía idea de lo que hacía. En solo unos días, ya había chocado un coche y arruinado otro con el combustible incorrecto. Todos en el trabajo estábamos preocupados, porque era obvio que no estaba lista para manejar esas responsabilidades. Al final, terminó siendo un desastre y se fue. A veces, la gente solo no está hecha para ciertos trabajos. Pensamiento secundario, ¿quién diablo rastrea la mierda con su carrito de compras? ¿Por qué tú no dejarías de presionarlo y buscarías a alguien? La mente se aturde. Y sí, trabajé en una tienda de comestibles, pero nunca tuve que lidiar con eso. ¿Trabajé en el ojo del huracán de mierda? Es raro ver a alguien así en un supermercado. Una vez, un amigo me contó que mientras trabajaba en una tienda, alguien perdió un carrito lleno de cosas. En vez de buscar ayuda, siguió buscando. Al final, se dio cuenta de que la ficha de su carrito estaba en un estante. A veces, parece que la gente prefiere lidiar con sus problemas en lugar de pedir ayuda. Solo un poco de información sobre las bajas. El grado de afectación de las personas es un espectro muy parecido al autismo. Los rasgos faciales son un hecho, pero puedes tener una persona con la que puedas hablar algunas palabras y personas que puedan realizar algunos estudios postsecundarios. Es cierto, el síndrome de Down tiene un espectro amplio. Recuerdo a un amigo que trabajaba con niños con esta condición. Algunos solo podían comunicarse con gestos, mientras que otros estaban en la universidad. Siempre me sorprendió cómo cada individuo tenía sus propias habilidades y desafíos. Al final, es importante reconocer la diversidad dentro del mismo diagnóstico. Cada persona es única. Tengo un amigo que trabaja para un minorista más grande que piensa en una solución milagrosa y debes estar certificado para limpiar ese tipo de desorden. Si no hay nadie en el turno, la sala se cierra hasta que haya alguien disponible. Mi amigo trabaja en un gran minorista. Tiene que estar certificado para limpiar ciertos desechos en la tienda. Si no hay nadie disponible en su turno, cierran la habitación hasta que alguien pueda ayudar. Es un trabajo raro, pero él siempre menciona que nunca se aburre. En realidad, esto sucedió 2 veces cuando trabajaba en una tienda minorista, una con vómito y otra con mierda, y en ambas ocasiones mi jefe lo limpió. Él dijo, no creo que me paguen lo suficiente por esta mierda, pero sé que a ti definitivamente no. Es gracioso cómo la vida te lanza situaciones extrañas. Recuerdo a un amigo que también trabajaba en un lugar así. Una vez, tuvo que lidiar con algo asqueroso y su jefe simplemente se encogió de hombros, diciendo que era parte del trabajo. Lo que más me sorprendió fue la calma con la que lo tomó. Al final, es solo un trabajo y las cosas raras pasan. No me malinterpretes, definitivamente hay personas mayores que nosotros que son realmente irresponsables. Pero que un chico de 19 años como nosotros le dé a alguien un sermón sobre la responsabilidad de sentarse
A leer algo antes de que abra el centro comercial es una absoluta tontería. La situación actual es complicada. Tengo la impresión de que la persona a cargo no recibió toda la información necesaria. Quizás solo le informaron que alguien se sentó en su turno. Sin embargo, no tengo la autoridad ni la falta de respeto para abordar el tema de la responsabilidad con alguien mayor. Me refería a un punto más general, ya que la edad no es un factor para hablar sobre la falta de compromiso. Sí, normalmente lo hace, sé que a los 19 crees que sabes mucho pero no es así. Todo lo que sabes ahora será inútil cuando llegues a los 30. Luego, una vez que llegues a los 40, te preguntarás cómo llegaste a los 40 cuando eras tan estúpido cuando tenías 19 años. A veces me acuerdo de mis 19 años. Pensaba que tenía la vida resuelta, pero en realidad no tenía idea de nada. Ahora, a mis 30, me doy cuenta de cuánto he aprendido y lo que creía que sabía no sirve mucho. Es gracioso cómo creces y te das cuenta de que todos cometemos errores, y eso está bien. Espero no estar tan perdido cuando llegue a los 40. Siempre me resulta divertido y exasperante a la vez cuando la gente dice, llamémoslo persona A, y luego nunca se refieren a la persona A en su historia. Son solo pronombres el resto del tiempo porque es solo una persona, y en primer lugar, nunca necesitaron todo el asunto de llamémoslos. Es verdad, a veces la gente usa esos nombres como si fueran necesarios, pero luego solo se refiere a la persona con pronombres. Una vez, escuché a un amigo contar una historia así y nunca entendí por qué hizo eso. Fue como un rompecabezas sin las piezas correctas. Al final, solo me quedé pensando en lo raro que era. Bailar entre las palabras sin necesidad de un nombre. El humor negro es divertido para todos, si les gusta, hasta que sucede algo y, a menudo, después de un tiempo, empiezan a bromear sobre ello nuevamente. Es como niños jugando a pelear, todo está bien hasta que alguien resulta herido. Después de un rato empiezan a jugar de nuevo. Entiendo lo que dices. La gente tiende a reírse de las cosas difíciles como una forma de lidiar con ellas. Una vez, un amigo y yo hicimos chistes sobre un accidente que tuvo. Al principio fue incómodo, pero después, con el tiempo, empezamos a reírnos de nuevo. Es curioso cómo la risa puede regresar, aunque la situación haya sido seria. Al final, nos ayuda a soltar un poco la tensión. Cosas como esta es la razón por la que mis compañeros de trabajo senior me dijeron que, al entregar las billeteras perdidas, tomara el dinero y dejara un cheque o una nota indicando a los propietarios cómo comunicarse con usted. Algo en esto suena como una buena idea, pero del tipo que podría abrirte a un mundo de mierda. Es verdad que devolver una billetera perdida puede ser complicado. Una vez encontré una y simplemente la dejé en la recepción. La idea de dejar un mensaje o un cheque parece buena, pero también arriesgada. Podrías terminar en una situación incómoda. A veces es mejor no complicarse con esos temas y dejar que el destino siga su curso. A la larga, la gente suele valorar cosas así. Claro, fue una apuesta, pero cuando hay exactamente un tipo que sabe cómo funciona el sistema y todo lo que tiene que ver con él ha sido destruido, lo peor que le podría haber pasado es que lo echaran de una empresa que estaba en peligro de implosión. De todos modos, creo que el jefe ya conocía las consecuencias de perder a su mejor trabajador y no quiso esperar a que todo se desmoronara poco a poco. A veces tomamos riesgos pensando que no hay mucho que perder. Mi amigo una vez se encontró en una situación similar, donde su jefe lo necesitaba más de lo que parecía. Al final, se arriesgó y le salió bien. El jefe lo reconoció y, aunque la empresa estaba en problemas, su trabajo se mantuvo. A veces, la clave está en saber cuándo apostar por ti mismo y en quién confías. Algo así sucedió una vez. Teníamos un grupo de 4 freidoras y la que estaba al final decidió que ya tenía suficiente de nuestra mierda, y comenzó a burbujear. Estaba a la vuelta de la esquina, pero vi el final del espectáculo. El sebo literalmente burbujeó 4 pies hacia arriba de la freidora. La gente se estaba dispersando. No había nada que hacer más que dejarlo pasar. Fue una limpieza divertida. Nunca supe por qué hizo eso. Una vez, estábamos en la cocina con 4 freidoras. La de un extremo empezó a burbujear de manera extraña. Yo estaba en la esquina, pero vi el espectáculo. La grasa salió volando casi 4 pies. La gente salió corriendo. No había mucho que hacer más que dejar que sucediera. La limpieza fue un desastre. Nunca supe por qué pasó eso. Mi hijo era cajero cuando estaba en la facultad de Derecho.
Un chico con aspecto de estudiante, ciudad universitaria, entró con una mochila grande y pesada y pidió usar el baño. Salió corriendo 20 minutos después. Mi hijo dijo que había mierda por todas partes en el pequeño baño, y gran parte de ella supusieron que había traído más en la mochila, jajaja. De todos modos, el director del banco se arremangó y lo limpió él mismo. Mi hijo dijo que era un tipo fantástico, que no podía dejarle eso a la señora de la limpieza. En mis años de secundaria, trabajé en una cafetería, un empleo típico de bajo salario. Un día, alguien entró al baño y lo dejó en un estado deplorable, incluso escribió una palabra inapropiada en las paredes con suciedad. El director del lugar dijo que lo limpiara el personal de mantenimiento, pero mi gerente, una persona increíble, decidió que no era justo. Optó por cerrar el baño y se ofreció a encargarse de la limpieza él mismo. Esta situación real, sí. Sospecho que el gerente no obtuvo suficiente información. Tal vez solo escuchó, se sentó durante su turno de hoy, pero no tengo la autoridad ni la falta de respeto para hablar con alguien mayor que yo sobre la falta de responsabilidad. A esto me refiero, te estaba respondiendo a ti, no a esta historia en particular. La edad no tiene nada que ver con que puedas hablar con alguien sobre la falta de responsabilidad. No comprendo por qué a algunas personas les molesta esto. Pasar largas horas sin hacer nada no es la mejor forma de trabajar, sin embargo, creo que es importante que los empleados tengan la oportunidad de relajarse de vez en cuando. Hasta donde yo sé, en el Reino Unido, aunque esto puede ser simplemente una política común de la empresa, solo pueden cobrarle por capacitación certificada, y aún así, es solo si se va y quiere llevarse los certificados. Suena bastante razonable. Muchas empresas tienen políticas similares sobre la formación. Es como si te estuvieran diciendo que el conocimiento que adquieres es un recurso para ellos, especialmente si planeas irte. No sé, eso me recuerda a cuando un amigo dejó su trabajo y se llevó sus habilidades, pero no le dejaron llevarse los certificados. Es una jugada interesante de las empresas. Tengo amigos que trabajan para Telstra. Suena peor. En lo que respecta a VHA, puede ser fantástico trabajar con ellos. Era solo que mi tele y mi departamento apestaban. Tener un objetivo para MBB, dongles USB de banda ancha móvil, en 3G, simplemente no me sentaba bien. Nadie necesita esas cosas. ¿Pero se supone que debo vender 15 al mes a gente que no los necesita? Jaja. Es curioso cómo funcionan algunas empresas. Tengo amigos que han tenido experiencias similares. A veces, los objetivos de venta son absurdos. Tratar de convencer a la gente de que necesita algo que realmente no necesita puede ser frustrante. Es como si los números importaran más que el sentido común. En el fondo, todos queremos hacer nuestro trabajo sin tener que vender cosas innecesarias. Sí, habría sido el mismo problema con las horas. No hay problema. Al recordarlo años después, probablemente fue lo mejor. Resultó que estaban más interesados en ganar dinero que en proteger a sus residentes. Es interesante cómo a veces las cosas no salen como esperamos. En esa situación, me pasó algo similar con un trabajo. Al final, me di cuenta de que la empresa también solo quería hacer dinero. Salí de ahí y ahora estoy en un lugar mejor. A veces, perder algo es ganar algo mejor. Cajero aquí. Mi jefe nos deja sentarnos de vez en cuando, ver galletas y responder mensajes de texto durante 5 minutos. Si estamos parados en el kiosco todo el día, seremos infelices, aburridos y no tan eficientes como podríamos ser. Esos 5 minutos son una gran compensación por una mayor motivación, es una situación en la que todos ganan. Es interesante cómo esos breves descansos pueden hacer una gran diferencia en el ambiente laboral. Un amigo mío trabajaba en un café y el dueño permitía que todos tomaran un pequeño descanso para relajarse. Decía que después de eso, todos eran más productivos y felices. No hay nada como un pequeño respiro para recargar energías y mejorar el ánimo en el trabajo. Supongo que ya les pagan a los guardias y los envían si en realidad no están haciendo nada más. Sería un poco extraño intentar contratar a alguien para el trabajo específico de intimidar a las personas que no se presentan a trabajar. ¿Qué hacer si se es un guardia de seguridad que presiona a las personas para que vengan a trabajar y se necesita ausentarse? La situación se complica, ya que es importante mantener la autoridad y la confianza. Tal vez, lo mejor sea comunicar de manera clara y profesional la ausencia, asegurándose de que el equipo esté al tanto y de que las responsabilidades sean cubiertas adecuadamente para evitar inconvenientes.
Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.